A continuación, vamos a hablar sobre los títulos de renta fija. ¿Qué es? La renta fija es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad de un periodo de tiempo previamente establecidos. Rentabilidad fija. Corresponde a inversiones que conocen una tasa de interés fija, la cual usualmente se paga a la fecha de vencimiento pactado por la inversión. Sus características. Todos los activos de renta fija se basan en la entrega de dinero de un inversor a un emisor y la evolución por parte de este capital más interés a lo largo o al cabo de un determinado periodo. Debe tener en cuenta que la renta fija no implica necesariamente rentabilidad fija ni ausencia de riesgo. El inversor en renta fija puede actuar de dos formas que determinarán en gran parte el riesgo y la rentabilidad de la inversión. Mantener el título hasta su vencimiento, volver a vender título a otro inversor en el mercado secundario antes del vencimiento. ¿Qué instituciones ofertan este tipo de títulos valores de renta fija? Tenemos los bonos emitidos por el gobierno nacional y que se conocen como los TES, los bonos emitidos por entidades privadas y los certificados de depósito a término. En el mercado existen bonos de deuda pública y bonos de deuda privada. La principal diferencia entre uno y otro, el tipo de emisor tal como se detalla a continuación. Los de bonos de deuda privada son emitidos por entidades del sector privado en las que el gobierno nacional no cuenta con una posición dominante o mayoritaria. Bonos de deuda pública son emitidos por las entidades del sector público, aquellas en las cuales la participación del gobierno supera el 51% y existen bonos de deuda pública interna y externa mediante los cuales el gobierno nacional obtiene recursos para financiar sus actividades. La deuda pública interna corresponde a bonos emitidos por el gobierno nacional para ser transados o colocados y cumplidos en el mercado local. La deuda pública externa es aquella deuda contraída con entidades o personas en el exterior, suele estar denominada en moneda extranjera y es colocada, transada, cumplida en los mercados externos. ¿Qué tipos de tasas de interés se ofertan instituciones que emiten estos títulos de valores? Tasa fija simple, tasa fija compuesta y tasa fija en pesos. La tasa fija simple, los rendimientos o intereses se pactan con base en una tasa de interés fija conocida desde el momento de la inversión. La tasa compuesta, la rentabilidad depende de un indicador índice de referencia. La tasa fija en pesos son denominados en moneda legal colombiana. Actualmente su plazo de vencimiento es entre 1 y 16 años. Se expiden en múltiplos de 100.000 y el valor mínimo es de 1.000.000. Tenemos el test de control monetario. Son títulos emitidos en pesos a tasa fija o al descuento de acuerdo a su plazo. Son emitidos para contrarrestar los efectos derivados de las compras en dólares. La tasa fija en unidades de valor real constante son denominados en VR y actualmente su plazo de vencimiento está entre 2 y 20 años. Tasa variable. Son títulos cuya tasa de rendimiento está compuesta por la variación del IPC más su porcentaje de rendimiento adicional o margen. Son denominados moneda legal colombiana que se expiden en múltiplos de 100.000 y el valor mínimo de 1.000.000. ¿Cuáles riesgos se pueden presentar con la inversión de este tipo de títulos de valores? Riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez. En el riesgo de mercado corresponde a la variabilidad en los precios a los cuales se negocian los activos en los que hemos invertido. El riesgo de crédito se refiere a la pérdida potencial de recursos entregados a terceros y los riesgos de liquidez se entiende como la dificultad de vender un activo en un momento determinado y no hacerlo en efectivo. A continuación, un ejemplo de títulos de valores de renta fija enunciando sus características claves y la pertenencia para la microempresa. Ejemplo, supongamos que Juan compra un bono de 10 millones de valor nominal, cuyo cupón del 11% en efectivo anual, pagadero año vencido. El bono fue emitido el 26 de octubre del 2012 y su fecha de vencimiento es del 26 de octubre del 2015. Juan adquiere el bono en el mercado secundario el 26 de noviembre del 2012, es decir, un mes después de su emisión. Para la fecha, la demanda de los bonos ha aumentado y por razón de la tasa de compra es del 9% efectivo anual, equivalente a un aumento en el precio 105.834 pesos, con lo cual Juan debe pagar 10.583.438. Si decide mantener su inversión hasta el vencimiento, recibirá anualmente un rendimiento de 1.100.000 equivalente al pago del cupón, 10 millones de pesos por el 11%. En la fecha de vencimiento tendrá el valor nominal capital inicial 10 millones de pesos más el interés percibido. Juan tiene claro
que aunque el cupón del bono es el 11%, la rentabilidad real de su inversión es el 9%, ya que en el momento de la compra la demanda por estos papeles había aumentado respecto al momento de la emisión, por lo tanto el precio había aumentado. Muchas gracias.